Bueno, hola Marilena. ¿Cómo les va? Saluda a Marilena, que es mi odontóloga y una capa total. Estoy acá porque hoy me atendió y estoy feliz. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos? Nuevamente yo acá. Bueno, tal como hoy les dije temprano, ahora empieza el no sé qué número de seminario y último de los espacios curriculares, 8, ¿no? El octavo seminario y último de los espacios curriculares que aún no están presentados y que vamos a estar con ellos por las próximas 4 semanas. Este seminario se titula Producción de Conocimiento en Instituciones Universitarias y es una experiencia que hemos ido madurando a lo largo de varias carreras de posgrado sobre una idea que aún resulta polémica a pesar de que para nosotros siempre fue una obviedad, sobre una idea de que el conocimiento, al menos en las universidades, se produce en todos los lugares y no solamente en algunos que tienen alguna condición que generalmente tiene que ver con algún privilegio histórico, disciplinar, contractual, de clase, qué sé yo. Es decir, que el conocimiento no se produce solamente en la investigación o en los lugares de institutos, centros, laboratorios, y también se produce en todos los demás lugares, no solamente en los espacios de las otras funciones tradicionales, la docencia, la extensión, que eso también todavía hoy está en tensión, pero lo extendemos con esta idea mucho más, porque no se debiera discutir si en la extensión se produce conocimiento, no se debiera discutir si en la docencia se produce conocimiento, cómo un docente no produce conocimiento cuando prepara una clase, cuando sintetiza su experiencia, cuando la transmite, etc. Esto que parece obvio, pero también cómo en cada ejercicio de una tarea, de una acción, por más que sea mecánica y repetitiva, no interviene la identidad de la persona que lo produce, el entorno, el contexto, las condiciones, las hegemonías que sucedan a favor o en contra. ¿Cómo esto no es producción de conocimiento? ¿Cómo no es que hay un saber nuevo cada vez que alguien interviene en la historia? ¿Y cómo es que no se lo reconoce como derecho? Bueno, con esta matriz de pensamiento, hemos venido trabajando en diferentes experiencias. Hubo una primera experiencia, una especialización en gestión de la educación superior hace un tiempo atrás, que el primer experimento lo hicimos con lo que serían las autoridades de las áreas involucradas, investigación, extensión y docencia. Pero rápidamente vimos, al menos en el balance de quienes asumimos la toma de decisiones, que esto era no solamente insuficiente, sino inconveniente, porque era reafirmar los mismos espacios y los mismos procedimientos. Y ahí cerca en la discusión siempre estuvo este equipo, por más que estén acá reunidos para la ocasión, digamos. Siempre estuvo, siempre en estos procedimientos así medio subversivos, siempre estuvo Inés Iglesias, siempre. Ustedes la conocen, Inés, pero algunos la conocen desde hace poquito, digamos. Inés, así como la ven, es farmacéutica, de carrera de grado. Pero es la directora general del Consejo Social
cosa que sería una circunstancia si no lo hubiese pensado y creado y producido y convencido el conjunto de la universidad que la universidad tenía que tener un consejo social, por ejemplo, ¿no? E integrarlo como está integrado, etcétera, etcétera. También es la prosecretaria de Extensión, lugar que se ha ganado por mérito propio y por militancia. También fue la presidenta de la FUL, por ejemplo, siendo mujer, siendo de exactas, sí, tiene un par de condiciones, así como la veo. No, y sobre todo lo más potente de su intervención es que está parada en el centro de este concepto de producción del conocimiento, y desde ahí nos condiciona, nos acompaña, nos complementa y pone norte. Entonces, en esta ocasión, este seminario, para nosotros, para la carrera, para todo lo que eso significa, representa un desafío muy grande, porque en esta corte están ustedes, los compañeros no docentes que están formándose posgradualmente, y en donde no solamente está bueno reconocerlos como sujetos de derechos educativos, sino también que logremos reconocer la potencia del derecho de reconocer que las propias prácticas y los propios saberes son hábiles para esa deidad que es la producción del conocimiento que parece estar en cada uno de nosotros. Acompañan a Inés como equipo docente, Javier de Sousa, Griselda Guillén, que nos conocemos hace un ratito, y Verónica Bella, que ellos se presentarán y ustedes apreciarán y todo lo demás. Pero la verdad, y termino con esto, no dejo de insistir, pero mucho más en este seminario, que acá se discute, acá en este seminario y en estas próximas clases, se discute el sentido de la utilidad de los TFI de ustedes, de los trabajos finales integradores. Acá se discute el sentido. En otros se puede conseguir contenidos, en otros se pueden apoyar en normativas, en otros, etcétera, etcétera. Acá se discute el sentido. Y se discute el sentido de si los trabajos que ustedes van a producir reconocen esta condición como derecho, pero también como responsabilidad, porque no es que le podemos pasar a otro la responsabilidad de producción del conocimiento, sino que lo que ustedes hacen produce conocimiento, produce sentido para que esta universidad sea lo que es. Y ojalá sea mejor, ¿no? Entonces, dicho esto, los dejo con el equipo. A mí me entusiasma mucho que hoy empiece este seminario. Gracias, Carlitos. Yo sabía que me iba a spoilear un poquito la presentación y además me iba a hacer pasar vergüenza, pero nos conocemos hace un montón. Bueno, ya nos presentó Carlitos, nos van a ir conociendo en el andar. Por ahí contarles que cuando Carlos hace la propuesta de que retomemos aquella experiencia y que tomemos este seminario en particular con la característica de que la gran mayoría pertenece al claustro no docente, eso te faltó decir, también soy no docente, en uso de licencia en este momento, pero tengo el corazoncito ahí. Empezamos a tratar de ordenar cómo discutirlo, porque para nosotros es un debate, no es algo que viene dado. Justamente por eso es la convocatoria, ¿no? Todos nosotros venimos de ese lugar que disputa quién y cómo y para quiénes produce conocimiento. Entonces hemos pensado en general el desarrollo de los distintos encuentros en esa clave, en la clave de las tensiones y de las disputas que se van dando en relación a esta producción de conocimiento. Javier forma parte del sistema científico, aunque no clásico, y además es extensionista. Gri es docente loca como todos nosotros, y además ha sido gestora en extensión. Vero es no docente del Consejo Social, hace funcionar el Consejo Social todos los días. O sea que tenemos una diversidad de personas en este equipo
que miran la producción de conocimiento desde esa perspectiva de las tensiones. Ninguno es propio de aquello que ya está instituido y reconocido. No somos científicos clásicos, ni venimos a proponer una mirada desde una disciplina o una serie de disciplinas que contienen saberes que están validados dentro de la universidad, sino que venimos a proponer esta mirada en relación a cómo suceden y cuáles son los debates actuales de estas disputas en torno a la producción de conocimiento en la universidad, justamente en esto de ir poniendo en valor formas que quizás están invisibilizadas, pero que nosotros sabemos que ocurren en la universidad. Dicho esto, y antes de pasar a presentar muy rápidamente el seminario, y como lo que queremos es que esto les sea útil, por supuesto que nosotros les vamos a proponer miradas, les vamos a proponer materiales y demás, pero sobre todo queremos que nos tomemos un tiempo para que ustedes reflexionen sobre su propia trayectoria dentro de la universidad y puedan discutir en grupos. Así que si bien el horario de este seminario es un horario de mierda, lo voy a decir muy académicamente, y todos tenemos ganas de irnos lo más temprano posible, sí les vamos a pedir que hagan el esfuerzo de hacer una pequeña reflexión, de compartirla con otras y con otros, porque entendemos que eso también va a enriquecer lo que ustedes están produciendo en relación a sus trabajos y además nos va a venir a todos en la cabeza en relación a lo que sucede en la universidad, en esta inmensidad que es la Universidad de La Plata. Así que las 3 primeras clases van a tener una dinámica muy similar en el sentido de que nosotros les vamos a proponer algunas cuestiones, algunos debates y vamos a cerrar con una actividad a cargo de ustedes, que va a ser cortita, que no va a ser muy demandante, justamente porque sabemos que estamos en un horario en donde estamos llegando con lo justo, pero sí como para tratar de quedarnos con un cierre, con un insumo de lo que hayamos estado conversando. ¿Sí? Nos vamos a quedar nosotros como con esa producción al final de cada clase y eso es lo que vamos a tomar como asistencia directamente para no tener que llamar uno por uno ni nada por el estilo. En el último encuentro estamos pensando en un panel que traiga a la discusión también otros modos de producir conocimiento que van apareciendo en el andar. No se los vamos a spoilear, ya les vamos a contar en la anteúltima, en todo caso, cómo viene la cosa, pero la idea es también poder traer otras voces que también protagonizan la universidad en este momento. ¿Querés ir? Venía con pánico escénico, pero ya se le pasó. ¿No te pasó? Bueno. Este lo pasamos rapidito porque de todas maneras se lo vamos a subir al aula web por si lo quieren chismear. Pero es solamente esto, lo que ya les decíamos, reflexionar sobre la producción de conocimiento, analizando las funciones universitarias y su impacto en la democratización del saber, promover debates y reflexiones, procesos de sistematización que vamos a ver qué es la sistematización de experiencias desde el punto de vista de la educación popular, que es algo que la extensión toma como para poner el conocimiento que se aprende en esa práctica a disposición de otras y de otros, analizar desafíos y oportunidades. Bueno, estos son los espacios curriculares que habíamos planteado originalmente, que vamos a ir recorriendo, creemos nosotros, bastante prolijamente a lo largo de las clases. Bueno, y esto que decíamos, las clases presenciales, lecturas y actividades. Las lecturas no pretendemos que sean muchas, en general nosotros les vamos a dejar en el aula web una gran variedad de cosas en función de su interés y quizás en algún caso le digamos, léanlo, pero no es la idea que se maten leyendo porque sabemos que no tenemos tiempo. Bueno, y el trabajo práctico final va a ser en alguna medida una acumulación de lo que vayamos trabajando a lo largo de estas clases. Por eso está bueno que se tomen el rato de ir haciendo las actividades, que son muy cortitas, les prometo. Bueno, la evaluación es lo que venimos charlando. Y esta es una frase que trajimos de Freire, que dice que nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres y las mujeres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. Y esto para nosotros representa de alguna manera cómo se produce, con quiénes y para quiénes el conocimiento. ¿Alguien quiere acotar algo? Nosotros ahora, y hago una salvedad,
armamos una línea de tiempo. Yo sé que hubiera un cortito, una línea de tiempo también, no vamos a hacer una línea exhaustiva en ese sentido. Sí queremos recorrer algunos hitos que para nosotros son significativos en estos procesos de disputa que veníamos planteando respecto de quiénes, cómo y para quiénes producen conocimiento que se han ido dando, a nuestro entender, a lo largo de la historia. La elección de los hitos es absolutamente arbitraria. Seguramente si nos ponemos a pensar entre todos, se les ocurran otros distintos y probablemente también se les ocurran enfoques diferentes respecto de los hitos que nosotros seleccionamos. Entonces ahí es donde los invitamos a abrir el debate y a pensar juntos, digamos. Es una propuesta centralmente, no es que nosotros le vamos a decir cómo es, sino que vamos a decir cómo lo vemos. Y siempre con esa salvedad. Está en discusión, quien quiera levanta la mano, interrumpe, interviene, porque la idea es que esto sea lo más dinámico posible, sobre todo esta hora. Bueno, sí, no sé por qué no aparece el resto de la línea. Hacer el clic, a ver. ¿No querés con las flechitas? Podría haberme sacado el micrófono para todo eso comentarios. Me acabo de dar cuenta. Lo tengo muy bien agarrado. Bueno, fíjense en esta arbitrariedad que les decía. Nos parece importante traer la creación de la Universidad de La Plata porque es singular en ese momento histórico, en el sistema universitario argentino. Hacemos un salto hacia la reforma universitaria y después un salto cuántico hasta la gratuidad de la educación superior y el inicio del sistema científico. Un paso veloz por la dictadura de Onganía. Nos paramos en un documento que es muy significativo para los nuevos docentes de nuestra universidad. Pasamos por la dictadura, el primer avance neoliberal, la crisis de 2001 y 2002 y cerramos hoy en la reforma del estatuto. La actividad que les vamos a proponer va a tener que ver con esto, más o menos. Bueno, esto lo vieron hoy con Tito. Bien, así que lo vamos a hacer rapidísimo. Vieron que existía desde el 1600 la Universidad de Córdoba, que era una universidad jesuita, que en realidad lo que enseñaba era teología, ¿sí? Y lo siguió haciendo durante muchísimo tiempo, hasta que el contexto, las disputas y demás fueron modificando ese perfil. La UBA fue creada 200 años después, todavía tenía una formación teológica, pero empezaba a incorporar otras profesiones liberales que eran demandadas por la creciente clase dirigente que necesitaba validarse para poder conducir los destinos de eso que iba a ser una nación. En 1905, Joaquín Víctor González propone la nacionalización de la entonces Universidad Provincial y la incorporación de un montón de institutos de otras áreas que existían en ese momento y plantea, esta va a ser una universidad de distinto cuño. Lo que planteaba era que tenía que integrar conceptos tradicionales de universidad con una versión modernizada, inspirada en los modelos anglosajones, fundamentalmente, que ya estaban hablando en ese momento de extensión universitaria. Pero hablaban de extensión universitaria como el mecanismo para formar a la naciente clase industrial. Estaba empezando la revolución industrial, no había suficiente formación para esos obreros que se tenían que incorporar al mercado laboral, y las universidades empezaron a pensar que por ahí podía ser su rol también formar a ese sector, que no se iban a formar dentro de una carrera de corte liberal, sino solo para el trabajo. Joaquín Víctor González retoma esto y además plantea que la investigación tiene que tener un rol muy importante a través de la experimentación y que hay que sumar además el estudio social y las artes, además de los saberes prácticos. Y acá hacemos un parate en la extensión universitaria porque de alguna manera el cómo la universidad se vincula con el resto de los sectores que no ingresan a sus aulas atraviesa estas disputas que vamos a ir recorriendo desde nuestra perspectiva y nos lleva a la reforma del Estatuto del 2008 también. Bueno, eso no lo voy a leer. Ustedes lo leerán. Bueno, llegamos a la reforma universitaria en el marco de muchísimos procesos que tenían que ver con procesos nacionales también. En ese marco
y frente a universidades que se seguían resistiendo a las demandas estudiantiles, que seguían teniendo una presencia clerical muy importante, que no se democratizaban pese a todas las demandas, se organizan estudiantes de las universidades que existían hasta el momento, Buenos Aires, Córdoba, La Plata nacionales, Tucumán y Litoral provinciales, crean la FUBA en abril del 18 y el 15 de junio del 18 se produce una toma, una ocupación de la Universidad de Córdoba, que todos conocen y nosotros no se la vamos a explicar con muchísimo detalle porque seguro que acá hay un montón que saben mucho más de las reformas que nosotros, pero que en principio exigen estas demandas que son las que dan origen a la universidad reformista que conocemos hasta hoy. Bueno, como decíamos, es el inicio del gobierno radical, es el comienzo del fin del conservadurismo. Y de hecho, en estos procesos, Irigoyen es un fuerte aliado de los estudiantes, en esto de democratizar, de transformar los procesos de enseñanza, de definir quiénes son los profesores, cómo se gobierna la universidad. De hecho, hoy repasando estaba leyendo que inclusive para la Universidad de La Plata, unos cuantos años después de la reforma, pero el estatuto que se toma, que aprueba el Poder Ejecutivo a cargo de Irigoyen, es textual el que arma la FUL, en conjunto con la FUBA. O sea, a ese nivel es la alianza entre los sectores estudiantiles que buscan transformar la universidad, discutir su sentido y discutir qué rol van a tener dentro de esa universidad con el gobierno nacional. Bueno, te fuiste. Bueno, no sé por qué me estaba fijando. No, me parece que es importante plantear que, por supuesto, como todo, esto es un proceso y lo que por lo menos hemos ido encontrando de los historiadores es que estos estatutos que se logran consolidar, por un lado, no transforman tan profundamente como los estudiantes reformistas pretendían la universidad, lo cual va quedando en evidencia, pero por otro lado logran algunas conquistas que siguen estando vigentes, ¿sí?, hasta el 43. ¿Qué pasa en el 43? El muy polémico peronismo. Me voy a tomar. ¿Quieren acotar algo? Bueno, el peronismo asciende al poder con muchos sectores opositores, incluidos los integrantes de las universidades. Y además avanza en el plan quinquenal, interviniendo en las universidades y definiendo que a partir de ahora los estatutos, la designación de autoridades y la designación de los profesores, que siempre es un tema de disputa, se va a producir a través del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Limita la autonomía, visto desde ese punto de vista. Por otro lado también establece la gratuidad y eso le va cambiando el perfil a quienes podían ingresar en las universidades. Ahí tenemos un número que está en un texto que le subimos de Pablo Buchbinder de la UBA, que plantea que en el 46 del 46 al 55 pasamos de 45.000 estudiantes a 145.000, ¿sí? Eso, más allá de que las tensiones continúan y demás, modifica la fisonomía y la composición de las universidades. También en ese contexto arranca lo que después sería la Universidad Tecnológica Nacional. O sea, el peronismo disputa profundamente quiénes ingresan, quiénes producen conocimiento y para quiénes, ¿sí? Podemos estar de acuerdo o no, pero ahí hay un hito de una disputa muy muy clara. ¿Hasta acá venimos bien? Perdón, Inés, sí. Durante este nuevo periodo, ¿qué le pasa a la extensión? ¿Está incorporada? Hay algunos textos interesantes que discuten qué es la extensión en época del peronismo. Lo que yo he encontrado, igual podemos indagar, pero lo que he encontrado es que en general se toma como extensión cursos de un alto contenido político e ideológico para estudiantes. Pero también se favorece que empiece a haber otro tipo de cursos. Para los estudiantes que ya están en la universidad es esto que te digo, según leí, tendría que buscar el texto. Para los que están fuera de la universidad es empezar a generar puentes
y otras posibilidades de formarse, aunque no sea en una carrera tradicional. Por ahí, Inés, ahí para sumar que... No, chiquitito digo, pero que vayamos viendo que como estamos transitando una propuesta en línea de tiempo con algunos hitos particulares, que en muchos de estos van a empezar a surgir tensiones, o en realidad no surgir, estamos identificando diversas tensiones que las vamos a ir abordando, o sea, ustedes las van a ir identificando y probablemente, relacionado con lo que hagamos después, las van a tener que vincular o van a pensar, bueno, cómo pueden relacionar con su tránsito también. Digo, para que vayamos pensando un poco en eso, sin spoiler la actividad, pero me parece que está bueno para ir como pensándose, ¿no? Bueno, ver esto, ¿no? Que lo vamos poniendo, ¿no? En este caso, va a haber claramente un momento de tensión en cuanto, claro, si nos transportamos a ese momento, decimos, bueno, evidentemente cambia la ciudadanía universitaria, se modifica por completo, y eso no es exento de tensiones, ¿no? ¿Seguimos? Sí. Bien. Bueno, también, y esto es un descubrimiento más reciente a partir de un artículo que encontramos y también le subimos, empiezan a hacer el sistema científico nacional, que después vamos a recorrer un poquito más en profundidad en la clase que viene. Pero fíjense que con la ley Guaidó, en el 48, ya en pleno primer plan quinquenal, se establece un fomento a la investigación en las universidades, cátedras que hacían investigación son elevadas a nivel de instituto y se generan las primeras dedicaciones exclusivas para profesores titulares. Es algo que yo no sabía, por ejemplo. Pero es interesante pensarlo. Fíjense, todo lo otro se los dejamos ahí para que lo vean, pero se crea el CNIA, que va a ser el originario, el que da origen después al INTA, se crea la CNA, el Instituto de Física de Bariloche, que conocemos como el Balseiro, ¿sí? Y se crea el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas, que en el 57 se convierte en el CONICET. ¿Sí? Hasta hace poco yo creía que el CONICET había nacido en el 57, me parece que no. Y digo, esto, ¿qué nos muestra en términos de tensiones y de disputas? Un gobierno nacional que subsume la autonomía universitaria a un proyecto que tiene de qué rol tiene que tener la Argentina en el mundo, tiene una visión macro de lo que está pasando en el mundo y un plan para la Argentina con el que uno puede coincidir o no, y va adecuando los distintos instrumentos del Estado en función de eso, incluidas las universidades. Bueno, tiene la Revolución Libertadora o Fusiladora, dependiendo que la cuente, van pasando años, nos paramos un cachito en la noche de los bastones largos, en el golpe de Onganía, en la intervención a las universidades y la resistencia de la comunidad universitaria a ese golpe, porque es el que inicia lo que después vamos a seguir hablando a lo largo de muchos años, que es la fuga de cerebros. O sea, referentes, cuadros científicos, técnicos formados durante muchísimos años, desde la primaria hasta el final de la universidad por el Estado, no se pueden quedar en Argentina y empiezan a enriquecer otros centros de producción de conocimiento del mundo. Los perdemos nosotros y después pasamos a tener que comprar el conocimiento que esos profesionales producen en otros países. Ya, para que te tomes el mate. No es casual las comillas, digo, ¿no? Porque también justamente si vamos a discutir muchas cosas en este seminario, tiene que ver también con, bueno, por qué llamarle cerebros únicamente a quienes en este caso tienen ese rol hegemónico identificado como, bueno, los portadores del conocimiento, ¿no? Pero bueno, para que lo pensemos. Abrimos y abrimos y abrimos. Sí. Posibilidad de pensar. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Sí? Perdón, Inés, Sí. en ese momento, antes del golpe de Onganía, ¿cómo venía la postura de los libertados frente a Perón? Tengo ideas en el Superpepín, Musay, todos eran bastante contrarios a la política de Perón y de hecho, aparte, también ya pensaban en irse o desarmar institutos que dependían de ellos por esta postura opositora. Pero a lo mejor es un personaje que No, tampoco es algo que pueda afirmar categóricamente, pero en general
la comunidad universitaria que venía formando parte de la universidad resiste el peronismo durante todo el peronismo. O sea, sigue habiendo resistencia porque la reivindicación de la autonomía en este contexto es algo que lo enfrenta permanentemente con esa decisión del Poder Ejecutivo de convertir a la universidad en uno de los instrumentos para el desarrollo que tiene previsto. Eso sigue siendo así, de hecho, o sea, acompañan, en general estamos hablando de un golpe cívico-militar, siempre, bueno, acompañan el golpe en muchos de esos sectores. Ahora también la fisonomía de la universidad se transformó a partir de la gratuidad, entonces también esa disputa se traslada al interior de la universidad. Ya no es un frente común contra el peronismo, sino que ahora hay sectores que reivindican esto, sobre todo los trabajadores. Una cosita que quería aportar, porque iba hilando y bueno, nada, nos llama a pensar cómo la Universidad Pública Argentina justamente se va construyendo siempre en esa tensión entre unos modelos más elitistas y unos modelos más populares, y que siempre hay algo que en cada etapa se va redefiniendo cómo es ese vínculo entre la universidad, el Estado y la sociedad o la comunidad, ¿no? Ese el qué, el para qué, el quiénes, ¿no? Entonces, bueno, un poco en cada etapa, si bien hay pensamientos o posturas, ideologías más hegemónicas, después se van entrecruzando esas tensiones y esos debates permanentemente. Sí, tal cual, es muy importante esa cuestión que trae Gride, que no son procesos estancos, sino que todos los actores involucrados nos vamos transformando permanentemente, no es que hay una transformación en una sola dirección, todo el proceso nos va transformando. Bueno, pasamos a los 70, para nosotros en particular en la extensión es un momento muy significativo porque las universidades, por lo menos desde el punto de vista de definir qué es la extensión universitaria, empiezan a aprender de figuras como la de Paulo Freire, que estaba en Brasil, aprendiendo él a su vez de su propia práctica y cuestionando esta cuestión, poniendo en cuestión que los universitarios seguían acercándose a los sectores de la comunidad considerando que había un conocimiento más valioso o que inclusive no había conocimiento enfrente. ¿Sí? Eso lo ponen en cuestión e impacta en las universidades latinoamericanas, que de hecho se reúnen en, no le voy a decir cuándo porque no me acuerdo, pero en el 72 me parece, hay un encuentro latinoamericano que discute la extensión y recupera esta cuestión de el diálogo de saberes, de un montón de cuestiones que a nosotros nos llevó después muchos años recuperar también. Bueno, entonces las universidades se convierten en espacio de disputa de este sentido. Es un momento, los 70 son años que internacionalmente, y sobre todo a nivel de América Latina, son muy convulsionados, hay revoluciones armadas, hay un montón de procesos que atraviesan lo que se discute en la sociedad y las perspectivas de los sectores que actúan en política respecto de cómo se puede llevar adelante un cambio. ¿Sí? De la misma manera se cuestiona el modelo científico dominante y figuras como Oscar Barzazki, cuestionan este tema de la dependencia intelectual. Plantea que hay grandes centros de pensamiento, grandes centros de producción científica y centros periféricos que en realidad producen mirando hacia allá y no hacia acá. Digamos, es una discusión que se va consolidando en esos años. En particular en la UNLP, ahora sí, traemos, lo tenemos colgado también en el aula web, este material de El Turcoachén y Carlos Miguel, que son dos grandes referentes no docentes porque además pasan a ocupar lugares en la gestión universitaria desde esta perspectiva, desde proponer un nuevo modelo universitario en el documento Bases para la Nueva Universidad, que cuestiona la docencia burocrática, esta educación bancaria que le llamaría Freire, la ciencia elitista que mira a los países desarrollados en lugar de mirar las necesidades o las potencialidades de desarrollo del propio país, y las lógicas tecnocráticas que regulan todo el funcionamiento de la universidad.
reivindican la extensión como práctica transformadora y una democratización real de la universidad, ¿sí? El documento es largo, está buenísimo, si a alguien le dan ganas de leerlo, la verdad que vale la pena. Antes del golpe, en el 74, el 8 de octubre del 74, la AAA los secuestra y los asesina, ¿sí? O sea que, no es que los hitos que nosotros elegimos en realidad son un continuo, digamos. Antes del golpe del 76 también pasaron estas cosas que van generando cada vez más tensión, más disputa, hasta que finalmente se resuelven en un sentido en el golpe, ¿sí? Acá nosotros decimos que la dictadura viene a interrumpir violentamente estos procesos, o sea, todo lo que se venía discutiendo y reelaborando y demás se interrumpe abruptamente. Las universidades son intervenidas, se cierran carreras, se cierran cátedras y se persigue a integrantes de todos los claustros. Las universidades son particularmente golpeadas por la dictadura del 76 y eso no es casual, tiene que ver justamente con todas estas discusiones que se venían dando y los procesos que se generaban a su alrededor. En nuestra universidad en particular tenemos un registro de 766 personas detenidas, desaparecidas entre estudiantes y trabajadores. Bueno, toman por supuesto control de la vida académica, establecen cupos y exámenes de ingreso y aranceles obligatorios y fíjense, respecto del número que habíamos visto de la gratuidad, cómo mantienen la matrícula en alrededor de 500.000 de estudiantes y en este proceso también nacen y crecen las universidades privadas, ¿sí? Saltamos a los 90, sí. Un paréntesis acá, siguiendo la línea de la extensión universitaria en esta clave del compromiso social, la dictadura, por lo menos en La Plata, convierte la Secretaría de Extensión, que existía antes del 76, en Secretaría de Extensión Cultural. Y durante toda la vuelta de la democracia, durante los 80, mantiene ese sesgo. Vuelve a su denominación anterior, pero en general lo más frecuente de la extensión es que se expresa a través de la presentación del coro de la universidad, del cuarteto de cuerdas y del quinteto de vientos. Si bien, por supuesto, con la vuelta de la democracia hay sectores que tratan de recuperar esta discusión que venía antes de la dictadura respecto de qué tiene que ser la extensión universitaria, ¿sí? Bueno, en este contexto se llega a los 90, todos los periodos de Menem como presidente, que fueron muchos, se avanza en la privatización de las empresas estatales y en ese contexto se trata de avanzar en la privatización de las universidades también. Se propone un proyecto de ley basado en recomendaciones del Banco Mundial que planteaba acortamiento de las carreras, achicamiento presupuestario, arancelamiento. Hay una resistencia muy grande de la comunidad universitaria, en particular del movimiento estudiantil, pero del conjunto de la comunidad universitaria a este avance, y verdaderamente, a mi entender, no logran concretar todo lo que se proponían, pero sí durante ese periodo, de la mano de la discusión de la legislación nueva, van haciendo un ajuste presupuestario, no envían partidas, entonces van empujando a que las universidades consigan sus propios recursos, ¿sí? Que se pueden dar a través de venta de servicios a terceros, de la venta de posgrados o de cuotas voluntarias no tan voluntarias, fundaciones, distintos espacios que en las facultades van cobrando por hacer los trabajos prácticos, por inscribirse en las materias, por inscribirse en la carrera, ¿sí? Esta resistencia, por supuesto, se va trasladando a enfrentar cada uno de estos ejes, pero además recupera la discusión de cuál es el sentido social de la universidad, porque el gobierno viene con algunos argumentos que impactan en la opinión pública. Por un lado, uno de los ministros que está encargado de llevar adelante el proyecto y de validarlo en los distintos medios de comunicación plantea que la universidad gratuita es como no tener que pagar la luz en tu casa. Entonces seguro que vas a abusar de la luz porque total no te la cobran, digamos. Y por otro lado plantean
que no todo el pueblo argentino accede a la universidad pública, cual es cierto, y que entonces la manera de devolverle a la sociedad lo que la sociedad invierte en la educación superior es pagar un arancel. La comunidad universitaria contrapropone que la manera de devolverle a la sociedad lo que la sociedad invierte en la universidad pública es poner a la universidad al servicio de esas necesidades, mirando a esa comunidad y pensando qué tiene para aportar en todos los niveles, no solamente en la formación. Bueno, otro salto cuántico. A lo largo de los años siguientes, la disputa, esta que era en principio con el menemismo, se traslada al interior de las universidades, porque muchas veces las autoridades universitarias avanzan en la reforma del estatuto para adecuarlo a la ley de educación superior y tienen resistencia de los estudiantes, de los trabajadores. Ha habido muchos casos en donde las autoridades de la universidad aprovechan que hay que recuperar la participación no docente en los órganos de cogobierno para lograr enfrentar a no docentes con estudiantes y hacer efectivamente la reforma universitaria, cosa que no sucede en La Plata. En La Plata la pasan con una brutal represión porque tampoco piensan incorporar a los no docentes a los órganos de cogobierno, cosa que no sucede hasta el 2008. ¿Sí? Bueno, en la crisis, ¿qué es lo que nosotros vemos que sucede? Todo esto que venían siendo discusiones más por abajo, más conceptuales respecto de cuál era el rol que la universidad tenía que tener en relación a aquellos sectores que no acceden a la educación superior, se cristalizan de alguna manera en una salida muy voluntariosa de trabajadores, docentes y no docentes, estudiantes, a tratar de aportar a la profunda crisis que vive la comunidad en ese momento, que tiene problemas de alimentación, de salud, de educación, más o menos como ahora, pero desde una cuestión muy solidaria y muy falta de herramientas de cómo hacer esa tarea. ¿Sí? Los equipos, desde su propia disciplina, piensan que pueden hacer y van y tratan de hacerlo. ¿Sí? Tienen más éxito, menos éxito, se dan cuenta que la realidad es mucho más compleja que lo que cada uno sabe, así que tienen que empezar a salir a buscar a otros que tengan otros saberes, y en el paso de ese tiempo también aprenden que es necesario construir el saber con ese otro con el que se están encontrando y que pensaron que era un mero receptor de las ideas maravillosas que llevábamos nosotros. Bueno, se vuelve a cuestionar, se sigue cuestionando hasta hoy, esta cuestión del modelo científico hegemónico que plantea que la producción científica está a nivel internacional, porque miren cuántas revistas indexadas publicamos, y se dice, bueno, sí, pero vos, ¿qué le estás aportando hoy a los actores que financian la universidad pública? Sea en términos individuales o sea como parte de un proyecto institucional. ¿Sí? Va recuperando la extensión muchos de los saberes y de los recorridos que tenía en aquel momento cuando recién Freire se empieza a cuestionar esta cuestión de un saber superior. Lo vamos reaprendiendo. Es un proceso de reaprendizaje porque la dictadura nos dejó sin la gran mayoría de esos actores que venían formando parte y protagonizando los debates. Entonces hay que recuperarlos prácticamente de cero, pero lo reaprendemos y empezamos a dar profundas discusiones y llegamos a la reforma del estatuto en 2008, que se compromete con una universidad más inclusiva y más democrática. En primer lugar, incorporando de una buena vez al claustro no docente en los órganos de cogobierno, pero también reconociendo la extensión como una función sustantiva que tiene que tener la misma jerarquía de las otras y que también es un proceso de enseñanza y de producción de conocimiento que tiene como principales destinatarios a los actores más desfavorecidos de la sociedad, no a todo el mundo por igual. Hay una direccionalidad en esto, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? Acá dejamos la línea de tiempo porque en la clase que viene vamos a retomar los debates actuales que para nosotros están ligados con estos procesos, por eso los traíamos hoy, ¿sí?
en la siguiente placa que se van a encontrar en el aula web, están todos estos textos subidos, pero si no pueden cliquear ahí, esta es la bibliografía de referencia para estas cuestiones que nosotros afirmamos desde nuestra perspectiva, digamos. Lo que queremos ahora, y fíjense que estamos re temprano, lo que queremos ahora es proponerles una actividad en dos partes que no debieran ser muy largas, ¿sí? Por un lado, que cada uno individualmente en una hoja, porque nos la vamos a llevar, no trajimos hojas, pero si no llegan a tener vamos a buscar. Elaboren un breve relato, cortito, o línea de tiempo, si les cierra más, que pueda dar cuenta de su ingreso y roles dentro de la UNLP, hasta acá, y momentos significativos de sus trayectorias vinculados a esta línea de tiempo que vimos y a las distintas funciones que tienen que ver con el funcionamiento de la universidad. ¿Sí? Eso cortito, como para ordenarse y poderlo compartir, porque lo siguiente es poder intercambiar sobre eso en grupos y poder seleccionar de manera conjunta un par de hitos que tengan que ver con estas disputas que nosotros les proponemos mirar, a ver si las encuentran o no las encuentran, ¿sí? En las propias trayectorias y en el intercambio con otras y con otros. En principio, para la primera parte, la de elaboración individual, les proponemos tomarnos 20 minutos porque no queremos que nos hagan un trabajo, una carilla, menos de una carilla. Y después, para el trabajo en grupo, no se lo vamos a armar nosotros, que no somos tan malvados. La idea es que se junten en grupos de 4, 5, 6 como mucho, entre quienes tengan confianza, como se quieran organizar y puedan hacer este otro intercambio. Y cuando cerramos, que nos vamos a tomar 40 minutos para eso, le vamos a pedir a un par de grupos que se animen a compartir, porque si compartimos todos los grupos no nos vamos a. La idea es poder poner en común algunos que se animen y después intercambiar ahí qué va apareciendo del resto de los grupos que les despierta esa intervención, ¿sí? Y ahí cerramos. ¿Grigos? Solo una cosita, una aclaración, es que cuando piensen, elaboren esta línea de tiempo a nivel personal, en ese momento de encontrar o marcar los hitos significativos, les proponemos que si bien es individual, si ustedes encuentran momentos para identificar que tienen que ver con algo más familiar o más colectivo de sus trayectorias, pero relacionado a no solamente lo personal, sino a otras cuestiones que tienen que ver con las vidas de las familias, de conocidos, de compañeros, compañeras de uno, también pueden sumarlo a este relato que les vamos a pedir que hagan. ¿Se entiende? Veo algunas caras muy desconcertadas, por eso pregunto. ¿Es cansancio o es duda? Veo que me siguen mirando, así que no sé si es porque no tienen ganas de hacerlo, porque no se entendió la consigna. Bueno, pero elijan. Hace falta que sea exhaustivo. Hagan un planteo de lo más significativo en su trayectoria, no es que queremos que armen una línea de tiempo que recorra toda su vida en la universidad. Marquen los hitos, así como nosotros arbitrariamente dijimos, para nosotros los hitos que muestran esta disputa son estos, ustedes elijan los suyos, si son dos, son dos, si son tres, pero elíjanlos con ese criterio. Y póngannos por favor con claridad nombre y apellido en las hojas, así lo podemos identificar. ¿Sí? Sí, eso sí.
¿Alguien más le falta hoja? ¿Sí? Solo nombre y apellido. Podemos identificar. ¿Tienen que ver o prender esta para que vean mejor? Sí. ¿Lo pausaste? ¿Qué? Yo le di una hoja, casi le daba una hoja, Camilo. ¿Te doy una hoja? Yo porque te vi en la lista.
Tenemos un cachito. Ahora vamos. En los grupos y después irse. Cuando se van a No necesariamente. Primero un grupo y después algunos por ahí que quieran. Ok. Está bien. No, lo comparten en los grupos, ahora en cuanto terminan todos, lo comparten en los grupos, hacen la siguiente reflexión y después cuando nos vamos nos lo dan. ¿Qué sé yo? Me la voy a ver por el día de no, fuera. Ya elegiste grupo.
Los que terminaron ya quieren arrancar con el trabajo grupal, no hay problema. La idea por ahí es que sean ahora, para la siguiente etapa, que sean grupos de 5 o 6 personas, no mucho más, para que se puedan contar entre ustedes, ¿sí?, lo que escribieron, para que se lo puedan compartir entre ustedes. ¿Sí? O sea, acá ya más o menos hay un grupo, por ejemplo, hay un grupo, pero como quieran ustedes ordenarse. Se pueden dar vuelta a la silla, armar una rondita. de hablar, que arranca a pensar.
Les hago una aclaración por las dudas, porque lo fuimos ahí conversando con algunos, pero para que les quede todo claro. La idea de este momento, que ya lo están haciendo, y está bien, que es esto de compartirse lo que estuvieron escribiendo, y de después tratar de identificar estos hitos, de tratar de encontrar alguna cuestión que, o que vincule sus propias historias o no, digo, porque recién algunos decían, capaz que no hay ninguna conexión, pero sí tratar de, identificar algunos de los del grupo, ¿sí? No lo tienen que escribir, pero si lo quieren apuntar para después alguno de los grupos compartirlo con el resto de la clase, buenísimo, ¿sí? Lo que es el trabajo individual que escribieron, eso ya está escrito, lo tienen ahora como insumo para compartírselo entre ustedes, y si después al final nos lo dejan, ¿sí? Ese es el que tiene que tener nombre y apellido. Si después quieren esto, apuntar algo para la parte de compartir entre todos, lo hacen. ¿Está bien? Sí.
Nos damos hasta las 9 para completar la conversación en los grupos, pero no todos terminaron, yo sé que algunos sí. Y después hacemos una apuesta en común.
¿Cómo vienen los grupos? ¿Ya terminaron? ¿Queda algún grupo que todavía esté discutiendo, que no haya podido terminar? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, perfecto. Estoy viendo como muchos y muchas que me dicen que sí. Bueno, entonces les voy a pedir eso, mirá. Lo hicieron antes que lo dijera. Un poquito de silencio, así nos escuchamos para esta última parte de esta primer clase, de este primer encuentro. Y bueno, ahora va a venir el momento que les toca hablar a ustedes. Así que vamos a preguntar a ver quién se anima a romper el hielo. Ahí va, mirá, me la están haciendo tan fácil. Me encanta. Pará. ¿Te animás a hablar de ahí? ¿Querés venir acá al micrófono? ¿Ahí? Somos de la Facultad de Humanidades. Entonces, como no podía ser de otra manera, el hijo de nosotros fue cuando nos separamos de la Facultad de Psicología. Todo lo que implicó eso, que fue tremendo. Porque, no solo porque los no docentes que tuvimos que separar, concursar y demás, sino porque fue una mudanza, no mezclar cada cosa. Ese fue lo que viste, que venía de la mano, digamos. Y después al edificio querido, todo eso. Bueno, ese error. Lo de la mudanza. Claro, lo de la mudanza fue una crítica terrible de todos los estudiantes. Tuvimos casi un año preparándola, se llevó a cabo, no lo podíamos creer. Cuando en febrero de 2014 estábamos trabajando ahí. Increíble. Pensábamos que no se iba a poder hacer. Y bueno, se concursaron, cuando dividimos, psicología se va se separa, y humanidades, también lo que implicaba es que por ahí jerarquizamos la planta no docente, por ejemplo. Tenemos que dividirlo, no docentes los dividimos en dos. Entonces por ahí hay oportunidades para los que querían la psicología de avanzar en su carrera profesional no docente. Pero iba a otra facultad, otro secretario administrativo, implicaba toda una elección y una competencia dentro de los no docentes que tuvimos que usar, queríamos ascender. Y si bien psicología tenía un grupo de docentes bastante grande, nosotros tenemos 10 carreras en ese momento, nos quedamos con muchos menos no docentes, entonces nos teníamos que trabajar también en esa situación. Fue todo un cambio bastante pensado, desde la parte académica también, porque sacando en ese momento de la Higuera, lo hicimos con tiempo, entonces iba a la facultad y decía, bueno, acá va a funcionar el departamento de personal. ¿Cuántas personas hay? No fue tan como psicología que por ahí no tuvo tanto tiempo en coordinar todo eso y se encontraron después con lugares más chicos, con personas que entraban en esos lugares, que tuvieron que acomodarse. Nosotros fue como más ahí pensando. Pero bueno, fue un cimbronazo muy grande. Entonces, para nosotros esos fueron los hitos más importantes. Bueno, la otra cara de esa moneda es psicología. Ellas en humanidades se pasaron a psicología cuando fue la división. Claro, bueno, obviamente
mismas cosas, éramos 3 que nos fuimos también, teniendo que conjuntar entre nosotros para ver quién se cargo de departamentos enteros, con viendo con quién iban a trabajar, porque había que contratar gente, porque no alcanzaban nada, éramos, creo, no sé, pero creo que fueron 8 para toda la facultad. Y armarla toda, completa, entera, porque no tenía en sí misma psicología nada. Desde el consejo directivo, para todo había que hacer, todo era nuevo. Así que fue realmente increíble eso. Y estas fueron una de las que lograron, de las nuevas, de la creación. Y bueno, nada, eso fue importante. Después, en relación a los hitos que aparecían numerados ahí, en cuanto a lo que hemos notado, porque yo fui jefa de concursos, y ella lo es, y notamos que cuando vienen jurados docentes de otras facultades, comúnmente de la UBA, cuando uno pasa a informarles, que recuerden que el dictamen lo firman y lo hacen los 5, porque todos tienen voz y voto. La cara de algunos jurados, profesores, lo quedan mirando como diciendo, ¿qué tontería están diciendo? Claro. Porque entender se nota, que empiezan como a acordar, bueno, esto lo podemos trabajar así y así. Y claro, el graduado y el estudiante quedan como completamente afuera de eso. Entonces hay como una intervención ahí de que recuerden que esta universidad tienen todos los grados voz y voto. Entonces como que ahí tratar de integrar también y de poner en valor también, ¿no? Así que bueno, eso es y es como buenos videitos en tenemos como por ahí, como para hacer para nosotros, eso también para las cuestiones, por ejemplo, es difícil tocar algunas cuestiones no docentes, y que también al resto de los claustros tienen una tendencia a decir, pero esos temas no, pero los temas docentes no son acá, no son para acá, no son para acá, no se pueden tratar. Bueno, a mí se me ocurren un montón de preguntas y de cosas, pero vamos a seguir teniendo. Vamos a seguir porque está bueno. Digo, acá encontramos un montón de hitos que también tienen que ver con todo lo que veníamos hablando, que son, bueno, esas tensiones, el proceso de cómo producimos conocimiento y vamos aprendiendo de esos procesos que vamos viviendo y que compartimos con otros y otras. Y cómo recuperamos eso, y también desde la memoria, ¿no? Común, colectiva, de recuperar todos esos saberes, esas tensiones y esas cosas que hasta naturalizamos, pero que por ahí en la extrañeza de otro, cómo las gestionamos. Bueno, nada, tenemos a lo largo del seminario para sacarle jugo a esto. ¿Micrófono? No, sin micrófono. En relación a lo que decían las compañeras respecto a la reforma del estatuto y a nuestra voz. No se escucha, Nadia. Ay, perdón. Bueno, ahora hola. Ay, no me gusta mucho el micrófono. En relación a lo de la reforma del estatuto y a la voz y el voto, hoy nosotros estuvimos en nuestra facultad de asamblea por la elección de consejero, asamblea no docente, ¿no? Por la elección de consejero, y un poco problematizamos esto de la única voz y voto que tenemos en el consejo directivo, y esto que nosotros sentimos que ya nos queda chico, como ese lugar, ese único lugar que tenemos. Y cómo hacerlo valer, porque muchas veces se da a entender esto de las cuestiones no docentes no importan en el consejo, o solo se tratan cuestiones académicas. Y un poco nosotros problematizamos esto de a qué le llamamos cuestiones académicas, porque detrás de esas cuestiones académicas estamos nosotros, y yo un poco lo relaciono con el título y con lo que dijo Carlos al principio, nosotros como productores de conocimiento, interviniendo en nuestros trabajos diarios, y que cada decisión que se toma en el consejo directivo
muchas veces impactan en nuestros lugares de trabajo en lo cotidiano. Entonces, quizás decíamos, bueno, con el único voto que tenemos, quizás no podamos hacer nada, pero es la oportunidad también para visibilizar nuestros espacios, ese lugar, más allá de que insistimos en que esa reforma ya nos quedó sumamente chica y que necesitamos como tener otros espacios. Y hasta, quizás yo me debato por qué nosotros no podemos ser decanos de facultades o decanas, o sea, por qué no podemos tener esos espacios, más que, o sea, pero algún día esto va a suceder, yo digo que eso puede suceder, ¿por qué no? Sí, o sea, nos estamos formando y ahora tenemos una especialización, ¿por qué no estamos a la altura? Si nuestro conocimiento lo producimos en lo diario en nuestros lugares de trabajo. Una cosita. Digo, me parece que es muy importante para llegar al objetivo que plantea la compañera que sucedan estas cosas. Porque si no problematizamos cuánto vale el conocimiento que producimos desde la práctica en cada uno de los lugares, lo traemos a la mesa y lo ponemos a disposición también del debate, nunca vamos a llegar ahí. Yo lo que quería plantear, pero no para saldarlo ahora, sino porque me parece que es un equilibrio en el que siempre estamos, es que en relación a la poca representación del claustro no docente, en general me parece que los temas no docentes se terminan resolviendo por la vía gremial, no por la vía de los consejos directivos. Que eso también es algo, me parece que hay que problematizar, o sea, cuál es el rol dentro de los espacios de cogobierno y cuál es el rol gremial, que en el caso de los docentes está totalmente invertido. Claro. Porque como tienen tanta representación en los órganos de cogobierno, el tema gremial queda subsumido en general a otro tipo de acuerdos. Me parece que también es interesante para pensarlo, no para votarlo ahora, pero me parecía que era bueno traerlo. Claro, lo único que yo quisiera acotar es que hay momentos, lo que yo quisiera acotar es que en estos momentos hay un par de problemas, por ejemplo en la biblioteca, no sé si hay alguien de la biblioteca pública. Hay un par de problemas en la biblioteca pública que no están teniendo ninguna respuesta gremial y la gente realmente está muy mal con la dirección de la gestión y realmente se están yendo de sus lugares de trabajo, están pidiendo traslados, en algunos casos les dicen que los cambios son 1 por 1, así que también se ven en un problema porque dicen, bueno, si yo tengo un problema con la dirección y alguien viene sin saber, al principio tal vez se lleve bien, pero tenga la misma situación que yo, pasado un tiempo. Y el gremio, los representantes no docentes no representan, tienen un arreglo. Lo digo, no me hago cargo por completo porque yo no estuve ahí, pero sí escuché varios comentarios de gente directamente involucrada. Tienen un arreglo entre la directora y los representantes no docentes y no escuchan. Esa es la idea, no hacerse cargo. Entonces el gremio en estos momentos no da respuesta alguna. Así que no digo que el consejo directivo lo vaya a hacer porque además en la Biblia no sé bien cómo se maneja, pero el caso es que es un problema que debe tener 1 año y pico y realmente la gente está muy mal, muy mal. Aparte son muchas mujeres y parece que nosotras tenemos algo que es más fácil de atacar porque con que te maltraten oralmente o con que te hagan sentir que no vales nada, hacen ella. Y la gente se va y se va mal. Y es un problema sí para la prosecretaría no docente, pero bueno, hay un montón de cosas que van en el medio y no lo hacen fácil tampoco. Así que bueno, habría que ver, no sé cómo podría verse el tema, pero no es fácil. Sí, en relación a este seminario quizás problematizar que la representación no docente sigue estando pensada en clave de la representación del resto de los claustros. Y la cantidad de no docentes que están en dependencias, que no tienen consejos directivos, quedan justamente en esta situación, en donde el espacio de cogobierno no existe, porque solamente vas a tener representación cada 4 años en la asamblea universitaria. Pero no nos metamos en eso ahora,
porque nos vamos a perder que por ahí algún otro grupo quiera compartir. ¿Cómo? Que no hay ningún compañero de la No, por eso. No nos vamos a meter acá a discutir estas cuestiones porque no tenemos con qué. Sí nos parece que está bueno ir recuperando tensiones y debates que van apareciendo. Pero estaría bueno si hay algún otro grupo que pueda sumar algún otro hito al que propusieron las compañeras. Que por medio de los convenios puede capacitarse como la licenciatura, que es algo importante, que es un punto para destacar. ¿Puedes repetir? Porque no sé. Nosotros tenemos una compañera que pertenece al CONICET, entonces ella a través de las capacitaciones puede hacer la licenciatura y la especialización. Es algo importante, es algo que se consiguió a través de la universidad. Convenios. No entendí muy bien. No, ella pertenece al CONICET, hacia el convenio con la universidad y ella puede hacer la capacitación. Ahora sí. Haciendo que no tenía pertenencia a la universidad, la tiene a partir de la Bueno, mi nombre es Diego Balón y bueno, como que hablan de extensión, yo entro por un concurso en el 2015 y en el 2015 ya el decano, Néstor Aquiliano, me propone trabajar como no docente en extensión. Bueno, en ese momento arranco con el 2016-2017 y al día de hoy sigo con las distintas extensiones. 2018 Congreso de San Juan y después, bueno, ahora estoy en Economía Popular y Solidaria. Así que bueno, pero siempre marcado como no docente, no ayudando a otros, sino siempre como en el ítem y siempre digo lo mismo, no están los no docentes. ¿Cómo no docente? Con un nombre de no docente. Nosotros hablamos de dos hitos en el grupo. Uno era el proceso del 2000-2001, la crisis del 2001 económico y social, que bueno, nos afectó a todos, digamos. Y el otro que habíamos hablado fue la reforma del estatuto, que a algunos nos afectó, digamos, fue la composición del consejo directivo y de la asamblea, que fue modificándose y que a algunos nos modificó, por ejemplo, el número de alumnos, a aquellos que eran militantes, a los no docentes, la incorporación de ellos y a los profesores y demás, fue modificando todo el número de los integrantes del claustro. Y después, otra de las cosas que habíamos hablado es que a partir de esa reforma se le empieza a dar impulso a lo que fue la extensión universitaria, que ahí es como que explosionó, digamos, y empezaron a aparecer, porque no es que no existía antes, sino que no estaba visibilizado, y empezaron a aparecer un montón de proyectos más. Nada, eso fue lo que habíamos hablado acá. ¿Alguien más? Escuchamos ahí atrás. No, con el micrófono no llego. Pero está bien. Allá la compañera fuerte. Somos de la Facultad de Informática y bueno, tenemos el hito de la creación, la separación de actas. En el año 99, bueno, venimos trabajando desde ahí. También la mudanza de edificio, porque al principio conseguíamos compartiendo edificio desde el liceo hasta que tuvimos el edificio propio, también pasamos por la mudanza, quienes pasaban de actas a la informática, empezamos a trabajar siendo 4 los no docentes que las pasábamos, y bueno, y así, y después el proyecto que en el año 2018, del 2018 al 2022, en esta gestión tuvimos la primera decana de Sara, de la Facultad de Estados Unidos. Y recuerdo que también la
Bueno, vamos a cerrar acá, así nos vamos todos temprano. La clase que viene estaban todos muy contentos de irse. No, les iba a decir solamente que la clase que viene vamos a retomar estos mismos debates, pero en la actualidad, y vamos a volver a proponer una actividad que va a ser continuación de esta. Así que vengan preparados para escribir aquí. Recuerden dejar la hojita, por favor, con nombre y apellido, no se olviden, para que sepamos de quiénes son. Gracias, nos vemos.